Entonces, como les estaba diciendo, le prohibieron trabajar con los ratones y Mendel se puso a pensar, bueno, y ahora me prohibieron trabajar con ratones, entonces yo con qué trabajo. Y para poder trabajar con una especie se debía tener unas ciertas características particulares. Entonces, debía escoger una especie que fuera de fácil reproducción. ¿Listo? Y además de fácil reproducción, que fuera rápida. Es decir, que no se demorara mucho el tiempo de reproducción, es decir, de generar un nuevo individuo. ¿Listo? Necesitaba una especie que se desarrollara en poco tiempo. Es decir, que no tuviera que esperar mucho para que esa especie alcanzara su madurez sexual. Porque imagínese que hubiera trabajado, por ejemplo, con perros. Si trabajara con perros o con gatos, tendría que esperar hasta los 6 o 7 meses desde que nace un cachorro, ¿cierto? Para que alcance su etapa reproductiva y después de gestar esperar otros 6 meses, entonces tendría que esperar demasiado tiempo. ¿Listo? Y precisamente esa es la característica principal, el tiempo. ¿Listo? Él no podía esperar demasiado tiempo. ¿Listo? Para poder hacer un estudio, porque si no pues se iba a gastar toda su vida y jamás iba a terminar una investigación. ¿Listo? Entonces, que esa especie también tuviera variedades, es decir, que tuviera varios tipos, ¿cierto? Como por ejemplo cuando hablamos del café. El café, el nombre científico es Coffea arábica, pero esa especie viene en variedades de varios tipos. Entonces está el caturra, ¿cierto? Está el común, está el geisha, está el morazurco. Entonces todas esas son variedades de una misma especie. Entonces él necesitaba encontrar una especie que tuviera varias variedades, pero que pudiera controlar esas variedades. Entonces estas eran las características que Mendel necesitaba para la especie que iba a escoger, que cumpla con estas 4 características: de fácil reproducción y rápida reproducción, que se desarrollara en poco tiempo, que tuviera variedades y que pudiera controlar esas variedades. Entonces, ¿qué es más fácil que nos cumpla estas 4 características? ¿Una planta o un animal? Una planta. ¿Por qué una planta? Porque en una planta uno controla bien su reproducción y también uno podría medir. Las plantas crecen más rápido y se desarrollan más rápido que un animal. Exacto, Y entonces existen varios tipos de animal. Exacto, entonces por esas razones que acabó de precisamente de explicar Sergio, Mendel decide seguir trabajando, pero ya no con animales, ya no con ratones, nada que tenga que ver con animales, sino que ahora prefiere trabajar con plantas precisamente porque cumplen mucho mejor esas características. Pero ahora él tenía que preguntarse, ¿cuál planta voy a escoger? Él tenía que escoger una planta que estuviera disponible, que fuera de fácil consecución. Entonces él se acuerda de su vida de agricultor cuando estaba más pequeño, cuando ellos cultivaban, y se le viene a la mente que puede trabajar con la planta de el guisante, que nosotros la conocemos es con el nombre de arveja. Ahí está la imagen. Entonces él decide, listo, voy a escoger la arveja porque es común, porque puedo encontrarla rápido, porque está disponible, cumple todas las características. Entonces dice, voy a emprender mi investigación con
los guisantes, es decir, con las arvejas. Y empieza a preparar el jardín. Entonces manda a quitar todo lo que había sembrado en el jardín. Le ayudan a construir una gran cúpula como un estilo invernadero alrededor del jardín y empieza entonces a experimentar. Mendel, según los textos, nos dice que Mendel llegó a sembrar, a analizar aproximadamente unas 12.000 plantas de guisante. 12.000 plantas de guisante. Y no era un trabajo sencillo como lo vamos a ver ahora. ¿Y cuánto tiempo habrá gastado para poder analizar 12.000 plantas de guisantes? Pues el tiempo aproximado fue de unos 10 años. Entonces su investigación, solamente su investigación, recogiendo la información, haciendo tablas, haciendo estadística, fueron 10 años y 5 años más para poder analizar la información, para escribir, para corregir y para hacer un artículo científico que presentó a la comunidad de botánica de Viena. Todo ese tiempo trabajando. Ahora bien, él escogió unas características particulares para trabajar, porque la planta, si uno se pone a analizar una planta, puede tener muchas características, cierto, que son heredables, pero él solamente escogió 7, él definió 7 características para poder hacer su experimento. ¿Listo? ¿Y cuáles fueron esas 7 características que él escogió de la planta de guisante? Aquí las tenemos. ¿Listo? Una de esas que escogió, listo, estaba relacionada con las semillas, otras características estaban relacionadas con la flor, otras características estaban relacionadas con la vaina, listo. La vaina es donde vienen las semillas, ¿cierto? Cuando nosotros vamos al supermercado o al Fruver y tenemos que comprar arveja, muchas veces la compramos con cáscara. Entonces la vaina es lo que nosotros llamamos cáscara, es decir, que son sinónimos. ¿Listo? Entonces esa cáscara, esa vaina, él también la tomó como una característica de análisis, y también el tallo. ¿Listo? Espere por aquí que está queriendo entrar un compañero. Listo. Ya que entró Juan, recuerden por favor, los que no lo han hecho, escribir su nombre en el chat para ahorita hacer el registro suyo de la asistencia del día de hoy. Muchas gracias. Entonces, de la semilla, Mendel trabajó 2 características. La primera, la forma. ¿Por qué? Porque la arveja puede presentar forma lisa, es decir, totalmente redondita, o puede presentar semillas rugosas, es decir, arrugadas. Entonces esa es una característica que tiene 2 posibilidades. ¿Listo? La otra característica que escogió fue los cotiledones, es decir, cuando usted parte una semilla de arveja, por dentro puede ser de 2 colores. Entonces el cotiledón puede ser amarillo o el cotiledón puede ser verde, 2 opciones también. Entonces esa es la segunda característica. La tercera está relacionada con la flor y directamente con su color, porque las arvejas pueden producir flores de color blanco o pueden producir flores de color violeta o morado, listo, como un morado claro. Las otras que están relacionadas con la vaina, de ahí determinó 2 características. Una, la forma, listo, porque algunas cáscaras, algunas vainas son lisas, listo. En cambio, otras vainas son constreñidas. Constreñidas, ¿qué significa? Que la cáscara está como apretada contra las semillas, entonces es como rugosa, listo. Y la otra característica que escogió de la vaina
fue el color, porque las cáscaras pueden ser de color amarillo o la cáscara puede ser de color verde. Y por último tomó dos características del tallo. Una de esas características es el lugar donde surgen las flores, porque las flores pueden surgir de las ramas, es decir, de la base de las ramas a las que se le llaman axilares, o pueden surgir en la punta de las ramas. Entonces a esas se le llaman flores terminales. Entonces tenemos dos opciones de florecer. Y la otra es el tamaño, porque tenemos plantas de arvejas que son grandes, aproximadamente hasta 3 metros, o se tienen plantas de arvejas que son pequeñas y que alcanzan altura solamente hasta de 30 centímetros. ¿Listo? Entonces, estas son las 7 características que Mendel escogió para trabajar. Y si se dan cuenta, por cada característica hay dos opciones posibles. Entonces, de las semillas redondas o arrugadas, de las semillas amarillas o verdes, de las flores blancas o violetas, de la vaina lisa o constreñida, de la vaina amarilla o verde, del tallo flores axilares, flores terminales, y del tallo plantas grandes o plantas pequeñas. Entonces, si se dan cuenta, siempre tomó solamente dos opciones por cada característica. Claro, y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué no escogió 3 opciones por cada característica? ¿Cuál podría ser la razón? ¿Alguien me podría decir por qué escogió solamente 2 por cada característica y no 3, 4 o 5? ¿Por qué creen ustedes que solo escogió 2 opciones por cada una? ¿Se le facilita analizarla mejor? ¿Por qué sé qué? Se le facilita analizarla mejor. Exacto, porque entre más datos, es decir, más características o más opciones tome, mayor va a ser la cantidad de datos que va a obtener. Y por lo tanto, cuando vaya a analizar toda esa cantidad de datos, pues va a gastar mucho más tiempo. ¿Listo? Él ya sabía que su trabajo iba a ser demorado. Por lo tanto, no podía escoger tantas opciones. Entre más opciones escoja, más datos recoge, más tiempo para analizar. Por eso él determinó que solamente iba a escoger 2 opciones por cada característica. ¿Vale? Muy bien, Caterina. ¿Y en qué consistía ese trabajo? ¿En qué consistía el trabajo de Mendel? Aquí les pongo una imagen. Esta imagen, bueno, aunque ahí falta, digamos, como que hubieran agregado la tijera, pero Mendel, por decirlo en una frase muy corta, Mendel era un polinizador. ¿Cuál es la función de un polinizador? ¿Alguien recuerda qué es la función de un polinizador? Llevar el polen de una planta macho, de una flor macho a una flor hembra, ¿no? Para que ella dé fruto. Bueno, escuchemos primero a Juan Pablo y luego escuchamos a Sergio. Juan Pablo, ¿cuál es la función de un polinizador? Fecundar las flores, las plantas para que ellas puedan dar fruto. Muy bien, ¿y cómo hace eso, Sergio? No, la abeja o el polinizador lleva el polen de la flor de la planta macho, la flor que él da, a una flor hembra del mismo tipo de planta. Listo. Entonces, ¿qué significa entonces la frase que yo dije? Mendel era un polinizador. ¿Qué significará esa frase? Alguno de los dos que ya participó, démosle la oportunidad a otro. ¿Listo? ¿Qué significará eso de que Mendel es un polinizador? ¿Alguno que quiera participar? ¿Algún compañero que quiera participar? Profe, ¿no será por los experimentos que él hacía con las arvejas? Hijo, si le baja de pronto, Santiago, si le baja un poquito el volumen del fondo, yo creo que lo puedo escuchar. Listo. Yo creo que le decían así porque de pronto duró toda su vida investigando sobre las plantas o eso.
¿Puedo Listo. hacerlo, profe? A ver, Sergio quiere participar. Profe, a él le decían polinizador porque él no necesitaba que algún animal fuera y polinizara las plantas de él, sino él cogía y él mismo las polinizaba, ¿no? Exacto. Por eso le decían que era un Ujú. polinizador. Él es un polinizador porque él hacía eso que ustedes acabaron de describir, esa tarea que hace una abeja, que hace un insecto, que es supremamente importante para todo el mundo, porque si no existen polinizadores, no hay frutos, no hay semillas, todos nos vamos a morir de hambre el día que se acaben los polinizadores. ¿Listo? Ese trabajo lo hacía Mendel. Como él trabajaba en una cúpula, porque recuerde que les dije que trabajaba en un invernadero, sus plantas estaban encerradas, no podían entrar insectos, él hacía el papel del polinizador. ¿Listo? Es decir, él era el encargado de llevar el polen, listo, desde las partes masculinas y depositarlos en la parte femenina. De esa manera él podía controlar qué flor o qué planta se cruzaba con otra planta. ¿Listo? Entonces por esa razón. Pero antes de explicarlo, ¿me confirman si están viendo aquí la flor con las partes? Señor. Sí, señor. Listo, es que antes de explicarles que vamos a recordar aquí las partes de la flor para que entiendan el contexto. ¿Listo? Entonces, las flores son la parte reproductiva de las plantas. ¿Listo? Recuerde que las plantas tienen dos formas de reproducirse. Una forma se llama vegetativa y la otra forma se llama sexual. ¿Listo? ¿Cuándo una planta se reproduce vegetativamente? ¿Alguien de pronto se acuerda? ¿O quiere exponer lo que entiende? ¿Cuándo una planta se reproducirá vegetativamente? Cuando se reproducen asexualmente. Sí, ¿cómo hacen la mayoría de las veces, cómo hacen nuestras madres, nuestras abuelas, nuestros padres para plantar el jardín? ¿Necesariamente tiene que ser por semillas? Puede ser. No, Semillas. podría ser A ver, escuchemos Le pueden sacar hijos y escuchemos los a plantan. Dani, escuchemos a Dani Julián España. Profe, esto se puede hacer directamente, se puede cortar la planta y sembrarla, que le van a salir nuevas raíces. Exactamente. O coger un pedacito de la raíz y que salga la planta. Exactamente, yo creo que todos tenemos como esa idea, ¿no? De ver a nuestros papás o a nuestros abuelos cortando un pedacito de la planta, ¿cierto? Sobre todo los tallos o un pedazo del rizoma, o sea, lo que está debajo del suelo, y van y lo entierran y de ahí surge una nueva planta. Esa forma de reproducción se llama reproducción vegetativa, ¿listo? Entonces, en la reproducción vegetativa se utiliza un trozo de una parte del cuerpo de la planta y a partir de esa parte, ¿listo? Se planta, se entierra y de allí surge un nuevo individuo, ¿listo? Entonces, esa parte por lo regular es el tallo, como por ejemplo cuando sembramos yuca, ¿listo? Puede ser de la raíz, por ejemplo cuando sembramos papa, ¿cierto? La papa hace parte de la raíz, es un tubérculo. Y usted agarra una papita y va y la entierra y de una papa sale una planta, ¿cierto? Entonces, ahí también puede ser de una hoja, como por ejemplo las suculentas, las que están tan de moda hoy en día. ¿Cómo hacen para reproducir las suculentas? Le arrancan una hojita, la dejan encima de la tierra y con los días ustedes se dan cuenta de que de la hoja empiezan a salir raíces, las cuales se entierran y luego de la misma hojita surge un botón y nace una nueva plantica. ¿Listo? Entonces, todas esas formas se llaman vegetativas. ¿Listo? Pero las plantas también tienen la capacidad de reproducirse sexualmente. Y para la reproducción sexual utilizan las flores. ¿Listo? Entonces, las flores, por lo regular, porque es que las plantas son tan variadas, tan distintas, ¿cierto? Tan bonitas, pero hay flores que solamente tienen un sexo o pueden tener los dos sexos. Es decir, tenemos flores masculinas, podemos tener flores femeninas o podemos tener flores hermafroditas. Es decir, que en la misma flor
se encuentran tanto las estructuras masculinas como las estructuras femeninas. Esta flor que estamos viendo en esta imagen, ¿qué tipo de flor es? ¿Masculina, femenina o hermafrodita? Femenina, ¿no? A ver, Sergio No. dice femenina. ¿Algún otro compañero? Hermafrodita. Hermafrodita. Listo, entonces miremos aquí las partes de la flor. ¿Listo? Aquí tenemos, bueno, el cáliz es la parte de abajo. Listo, voy como en la parte del desarrollo. El cáliz son hojas modificadas, que es la estructura verde de la parte de abajo, y la función del cáliz es proteger la flor mientras se está desarrollando. Nosotros vemos que las flores siempre empiezan como un botón, ¿cierto? Siempre empieza como un botoncito verde, y a medida que la flor madura y se va abriendo, entonces la parte verde se queda como en la parte de abajo, ¿cierto? Entonces a eso se le llama cáliz, y es lo que se encarga de proteger el botón floral. Luego tenemos los pétalos, que son los amarillos. ¿Listo? También se le llaman, al conjunto de pétalos se le llama corola. ¿Listo? ¿Y cuál será la principal función de los pétalos? La principal función de los pétalos es atraer los polinizadores, por eso son tan vistosas. ¿Listo? Luego tenemos estas pequeñas estructuras que parecen como de alambre, ¿cierto? Los que son como de color café, hay 6, y vemos que en la punta remata como en un botón amarillo. ¿Listo? La estructura completa se llama un estambre, y la parte de arriba recibe el nombre de antera. Y es en las anteras, ojalá un día cuando volvamos al colegio lo podamos hacer. Cuando usted corta una antera por la mitad, es como un hueco, es como un saquito, es como una bolsa. Y dentro de esa bolsa hay unos pequeños gránulos, unos pequeños granulitos que se llaman el polen. Y ese polen es la parte masculina. Espere que por aquí tengo el símbolo, ¿dónde está? Aquí. Aquí lo voy a poner. Entonces la antera representa siempre la parte, ese es el símbolo de lo masculino en biologías, ¿listo? Para que lo tengamos en cuenta. Siempre que veamos un circulito con la flecha hacia arriba, representa lo masculino. ¿Listo? Entonces la antera es la que contiene los gránulos de polen. ¿Listo? Y tenemos esta estructura grande de color verde que parece un jarrón. ¿Listo? Porque es, primero, tiene una pequeña como boca, luego una estructura alargada y remata, es decir, termina en una estructura ancha. ¿Listo? Entonces a este se le llama el pistilo. Mira, aquí está el nombre. A la estructura completa se le llama el pistilo. ¿Y qué hay dentro de ese pistilo? En la parte de abajo, si ustedes se dan cuenta, tenemos los óvulos. Y los óvulos, como tal, entonces representan, pero la parte, los óvulos representan entonces la parte femenina. ¿Listo? Por lo tanto, la función del polinizador es llevar el polen, es decir, lo que se encuentra en las anteras, llevar el polen hasta otra flor, porque la idea no es que el polen que produce una misma flor caiga en ella misma, sino que el polinizador lo que hace es llevar el polen de una flor al pistilo de otra flor. Entonces el polen baja por el pistilo y fecunda ¿a quién? Y fecunda a los óvulos. ¿Listo? Entonces eso lo expliqué como para que tengamos en cuenta el contexto de los experimentos de Mendel. Entonces ya después de esta explicación nos damos cuenta, ¿cierto?, que esta flor es una flor hermafrodita. ¿Listo? Porque contiene tanto las estructuras masculinas como la estructura femenina.
pero hay flores, por ejemplo, que solamente tienen la estructura masculina y hay flores que solamente tienen la estructura femenina. ¿Listo? Eso depende de la especie, pero la mayoría de plantas produce flores hermafroditas. ¿Alguna pregunta de esta parte? ¿Alguien tiene alguna pregunta de esta partecita antes de continuar? No, señor. Vale, entonces continuamos. No, señor profe. Entonces, ya que expliqué lo de las partes de la flor, ahora sí voy a explicar por qué Mendel era un polinizador. ¿Listo? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, uno de los experimentos de Mendel. Cruzar una planta de arveja de flores violeta con una planta de arveja de flores blancas. Entonces, Mendel, ¿qué hacía? Miremos primero la flor blanca. Mendel, para poder cruzar las dos plantas, tiene que llevar la parte masculina a la parte femenina. Entonces, ¿qué hace Mendel? Mire, primero a la flor blanca con una pequeña tijera le corta las anteras, no las tiene, ¿sí ve? Están emasculadas. ¿Emasculadas qué significa? Que le ha quitado la parte masculina. Entonces Mendel abría la flor muy despacio, ¿listo? Porque no sé si ustedes alguna vez habrán visto la planta, la flor de arveja o la flor del frijol, y no es tan parecida a esta que les acabé de mostrar. La de la arveja y la del frijol es más bien como apretadita, es decir, como que se cierran los pétalos entre sí. Entonces la primera tarea de Mendel era abrir los pétalos, y a la flor blanca entonces le quitaba las anteras. Luego cogía un pincel muy delgado y se dirigía a la flor violeta, y ese pincel lo untaba de polen, mire como aparece ahí en la imagen. Lo untaba de polen y luego llevaba el pincel y polinizaba, listo, el pistilo de la flor blanca, pero con el polen de la flor violeta. Listo, y luego él hacía solamente eso. Él ya luego dejaba que la naturaleza siguiera haciendo lo suyo. Obviamente el polen bajaba, fertilizaba los óvulos, se formaba la vaina, se formaban las semillas. ¿Listo? Entonces, eso fue lo que Mendel hizo aproximadamente unas 12.000 veces. Cortar anteras, emascular flores y utilizar pincel para llevar polen de una flor a otra. ¿Listo? Entonces, ese fue su trabajo durante 10 años seguidos. Pero Mendel, aquí viene una palabra muy importante para nosotros. Mendel necesitaba crear líneas puras. Entonces vamos a deducir qué significa eso de línea pura. ¿Listo? ¿Qué es una línea pura como tal? Vamos a hacerlo con un ejemplo porque yo quiero que sean ustedes los que deduzcan el concepto de línea pura. Vamos a considerar una semilla, esta semilla amarilla que tengo acá arriba, y la vamos a plantar. ¿Listo? Todo es una suposición mental porque no tenemos el tiempo para poder hacer en verdad el proceso. Vamos a enterrar esta semilla amarilla y con el tiempo esta semilla amarilla nos va a producir flores y nos va a producir frutos. Ahí se ven las flores de la arveja y se ven ya las vainas con sus arvejitas adentro. Y vamos a suponer que empezamos a abrir estas vainas y nos damos cuenta que la mitad de las semillas son amarillas y la otra mitad de las semillas son verdes. ¿Listo? Ahora la pregunta es para ustedes. ¿Podemos considerar que esta planta es entonces de línea pura? ¿Quién quiere? Listo, a ver, Pues, Dani que habló de primero. Pues yo creería que no, porque tendrían que ser todas amarillas o todas verdes. Pero dando lo que sembramos la semilla amarilla, pues deberían dar todas amarillas, creería yo. Listo, Caterine, ¿qué opina? Pues si ya puede autofecundarse sería una línea pura, pero si no.
Listo. Entonces no es una línea pura. Listo, no es una línea pura porque nos está de una semilla amarilla, la planta nos está dando semillas amarillas, la mitad de semilla amarilla, es decir, el 50% amarillas y 50% verdes. Listo. Ahora vamos a tomar una de las semillas amarillas. ¿Qué hizo Mendel? Mendel se encontró con este problema. Vamos a mirar cómo lo solucionó. Mendel tomó, vamos a suponer, esta semilla, la voy a hacer más oscura. Listo. Mendel tomó una de esas semillas y la volvió a plantar. ¿Listo? Cuando la plantó, pues obviamente le tocó esperar a que la planta se reprodujera. ¿Listo? Hasta que tuviera sus flores y que diera sus frutos, obviamente dentro del invernadero. ¿Listo? Y encontró que durante un largo tiempo seguía ocurriendo lo mismo, es decir, la mitad le salían amarillas, la mitad le salía verde, pero él continuó repitiendo el mismo experimento. Con el tiempo se empezó a dar cuenta que las semillas verdes empezaron a mermar y que cada vez aparecían más semillas amarillas. Listo, entonces ya con el tiempo se dio cuenta de tanto sembrar la amarilla, repetir el procedimiento, cada vez le salían más amarillas y menos verdes, hasta que llegó el día en que todas las semillas amarillas que él sembraba producía plantas que solamente le producían semillas de color amarillo. Es decir, las semillas verdes habían desaparecido por completo. Esto fue lo primero que a él le tocó hacer, sacar líneas puras, porque si no tenía líneas puras para hacer sus experimentos iba a ser demasiado complicado poder analizar todos los datos que iba a recolectar. En este caso, en este último caso, podemos decir entonces que esa planta sí es de línea pura. Sí, En esta que estoy dejando dentro del cuadrito, ¿no? sí, Sí. profe. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque todas son amarillas. Porque todas son amarillas, ¿cierto? Ahora vamos a hacer lo siguiente. ¿Listo? Les voy a plantear una pregunta para todos. Todos la van a tener que solucionar. Van a tener 5 minutos. ¿Listo? Para que cada uno de ustedes, a partir del ejemplo y de pronto de lo que ya han leído, expongan en sus propias palabras lo que significa línea pura. Entonces, exponga en sus propias palabras lo que significa línea pura. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Van a tener 5 minuticos para redactar su concepto. ¿Listo? Y luego cada uno de ustedes ese concepto me lo va a poner pero en el chat del WhatsApp. ¿Listo? No en el del grupo, sino a mí de manera interna. ¿Listo? Entonces, por favor, que sea en sus propias palabras, no que sea un copy-text. ¿Listo? No es que, sí, como aquí en la guía dice que es línea pura, entonces voy y escribo eso que está ahí. No, porque entonces no tiene sentido. Es lo que usted entonces comprende como línea pura. ¿Listo? Entonces, por favor, son las 11:15, tienen hasta las 11:20 para redactar ese concepto.
Los espero entonces, estoy pendiente por el WhatsApp para recibirlos. Ruiz, Minú. Parra, España, Martínez. Parra, Parra, España, Martínez. Borges, Ramírez.
Profe, yo le mandé mi explicación por su WhatsApp interno. Sí, aquí ya estoy viendo lo que me están enviando. Bueno, ya son las 11:21, voy a compartir algunos de los conceptos que ustedes mismos me han enviado, listo, para hacernos una idea general de lo que entiendo yo, pero también de lo que entienden mis compañeros por línea pura. Listo, me confirman si están viendo ahí mi WhatsApp web. A ver, vamos a leer. Bueno, Santiago todavía está escribiendo qué es la línea pura. Miremos qué nos dice entonces Chaira mientras Santiago termina. Ah, ya, aquí ya no lo envió. Dice Santiago. Dice Santiago Ramírez que una línea pura es la unión de dos semillas similares, es decir, de la misma variedad, para así dar plantas 100% idénticas y no cambia su variedad, color o forma. ¿Listo? Ese es el concepto que nos da entonces Santiago. Miremos el concepto de Chaira España. Nos dice Chaira, pues es como muchos individuos que genéticamente son iguales y no muestran ninguna diferencia. Por ejemplo, como lo que habló en la clase, después de muchos intentos comenzaron a salir las semillas del mismo color y ahí ya era una línea pura porque eran todas las semillas iguales. ¿Listo? Entonces el concepto de ella dice que es muchos individuos que genéticamente son iguales, pues no muestran ninguna diferencia. ¿Listo? Sergio Andrés nos envía lo siguiente. Nos dice, línea pura significa que un individuo no tiene sangre de dos razas distintas. Bueno, de pronto eso aplicaría en el caso de los animales y no de todos los animales, porque es que todos no tienen sangre. ¿Listo? Entonces ahí cuando dice sangre, pues si lo hablamos desde lo que es biológicamente el concepto, la sangre debe cumplir ciertas características para ser considerada sangre, pero debemos tener en cuenta que todos los organismos vivos no tienen sangre. ¿Listo? Por favor, para tenerlo en cuenta. Miremos esta otra respuesta. ¿Qué significa línea pura? Dice, para mí la línea pura es la descendencia que deja el desarrollo de una planta a otra hasta quedar casi idéntica. También podemos decir que es algo parecido que procede de la genética que se obtienen por cruces endogámicos. ¿Listo? Caterine Rojas Arévalo. Endogamia. Juan Pablo Ruiz nos dice, en mi opinión, la línea pura es un objeto o cosa que no tiene variantes de lo que produce, sino que da un fruto que no tiene variantes y es único. Bueno, de este concepto, objeto o cosa, ¿listo? Hacen referencia a
precisamente a objetos sin vida. ¿Listo? Cuando yo digo un objeto o una cosa, un objeto o una cosa es el lapicero, es el cuaderno, es el celular. ¿Listo? Pero cuando hablamos de descendencia, cuando hablamos de genética, características heredables, entonces estamos haciendo referencia a un organismo vivo. Por lo tanto, no sería correcto llamarlo objeto o cosa. ¿Listo? Karen Velázquez. No, Karen Velázquez es del grupo de esta mañana. Carla nos dice que es una población de individuos en la que todos portan el mismo genotipo completamente homocigótico. Bueno, aquí cuando yo utilizo palabras es porque sé qué significan. Por eso me gusta que ustedes lo expongan en sus propios términos, porque cuando le dicen exponga usted este concepto en sus propias palabras, significa que voy a utilizar el lenguaje que yo tengo, que yo poseo, ¿cierto? Para poder explicar, para poder dar el concepto de esa palabra. Entonces, si yo utilizo la palabra homocigótico, si yo utilizo la palabra genotipo, es porque yo estoy completamente seguro de qué significa y comprendo totalmente ese término, si es que yo lo utilizo en la descripción que quiero dar. ¿Listo? Paula Méndez, nos dice Paula Méndez que son las plantas que se pueden reproducir por esquejes. Esquejes. ¿Listo? Eric Santiago Borges dice: profesor, eso es cuando unos individuos se reproducen y dan vida a otro individuo idéntico a ellos o en las plantas. Se da por la reproducción vegetativa por medio de un esqueje de un trozo del tallo. ¿Listo? Línea pura, línea pura. Julián nos dice: línea pura es la genética que encontramos en plantas y animales que podemos deducir que es un grupo con una misma genética y rasgos. La idea es muy confusa en este caso, Julián, porque dice la línea pura es la genética que encontramos en plantas y animales que podemos deducir que es un grupo con una misma genética y rasgos, es decir, está utilizando muchas veces la misma palabra y no nos está dando a entender su mensaje. Daniel Rojas, me toca leer aquí de ladito. Dice: la línea pura es el linaje que mantiene caracteres en las próximas generaciones de una o más individuos. Podemos decir que es algo idéntico o muy parecido que se hereda en la genética, ya sea en plantas o animales, entre comillas, humanos. Me surge la duda por qué Daniel utiliza humanos entre comillas. Daniel. O sea, porque en animales, pues, o sea, los seres humanos en biología, pues, nosotros somos animales. Por eso. Vale, pero las comillas tienen doble función, ¿no? Las podemos utilizar para resaltar un nombre, las comillas, o las podemos utilizar para poner algo en duda. En ese caso, la función de las comillas que puso es para ponerlo en duda. Sí, señor. O sea que para ustedes los seres humanos no somos animales. ¿O sí? Porque no sé cuál será la concepción. Pues lo que yo quise explicar es que los seres humanos somos animales, entonces pues eso en lo que estamos viendo en el tema, eso también nos incluye a nosotros en la genética. Ah, vale, listo. Madeleine, dice Madeleine: para mí una línea pura es la descendencia que planta a otra hasta quedar casi idéntica y hace que quede del mismo color. Bueno, ella lo tomó el concepto por definición del ejemplo que tenemos. ¿Listo? María Alejandra dice: para mí la línea pura es el linaje que mantiene constante un carácter
Bueno, hay dos formas de utilizar esa palabra, ¿no? En este caso dice carácter. Entonces, carácter hace referencia, digamos, como a mi personalidad, a la personalidad de una persona. Usted tiene carácter, ¿listo? Y cuando lo utilizamos sin tilde, se lee carácter. Y cuando en biología la utilizamos sin tilde porque queremos hacer referencia a una característica. ¿Listo? Entonces un carácter en biología es una característica, como en este caso el color de la semilla. Entonces dice, para mí la línea pura es el linaje que mantiene constante un carácter en todas las generaciones. Todos son descendientes e individuos de una especie particular que son casi idénticos entre sí. ¿Listo? Y la última dice, es un grupo de uno o más individuos con antecedentes parecidos, como el experimento de Mendel con las semillas amarillas, que al final es igual, dando razón a este concepto. Es como ascendencia genética. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos dejar en claro de lo que es la línea pura? Según lo que ya vimos, porque leí todos los que enviaron. ¿Listo? Pues yo quería explicarle que pues, al final que yo puse en Bogotá y quería explicar de individuos. Espera un momentico porque se le está escuchando muy entrecortado. Intenta hablar, de pronto es por lo del internet, como siempre, pero entonces intenta hablar un poquito más despacio para que no se nos corte la palabra. ¿Listo? Bueno, profe, pues como yo al final de mi opinión sobre qué era la línea pura, puse que la endogamia al final. Y pues la endogamia quiero dejar claro que es la reproducción entre individuos y de ascendencia común. Endogamia. Endogamia en las plantas se considera que la misma planta se poliniza a ella misma, o sea, lo que se conoce como autopolinización. Es decir, que como vimos en la flor, que el polen que produce la flor poliniza el mismo pistilo, es decir, ella misma se poliniza. Entonces en ese caso estamos hablando de endogamia, ella misma se pasa las mismas características. Esa es una forma de obtener líneas puras, es correcto, Caterina. ¿Listo? Entonces, ¿qué sería una línea pura? Entonces, yo voy escribiendo y ustedes me ayudan. ¿Cuándo se forma una línea pura? Se forman Cuando el crecimiento se lleva varias veces hasta que Entonces, se forma una línea pura cuando el procedimiento que ella misma se intentaba como reproducir hasta que quede bien. Entonces, cuando voy a decirlo aquí, cuando los progenitores, y lo voy a dejar aquí entre paréntesis padres, ¿listo? Porque en biología, en la parte de genética, no utilizamos tanto padres, papá, mamá, sino que utilizamos más la palabra progenitor. Progenitor masculino, progenitor femenino, ¿listo? Entonces la palabra progenitor es sinónimo de padres. Entonces se forma una línea pura cuando los progenitores transmiten las mismas características a su descendencia. A su descendencia, ¿listo? O cuando ocurre la endogamia, ya con la definición que nos dio Caterina. Entonces, se forma una línea pura cuando los progenitores transmiten las mismas características, ¿listo?
a su descendencia o cuando ocurre la endogamia. Por lo tanto, estos individuos solo pueden transmitir esta característica. ¿Listo? Entonces, se forma una línea pura cuando los progenitores, es decir, los padres, transmiten las mismas características, en este caso, digamos, biológicas, a su descendencia, o cuando ocurre la endogamia. Endogamia, lo voy a dejar aquí entre paréntesis, autofecundación. ¿Listo? En el caso de la endogamia, bueno, ya se lo expliqué en el caso de las plantas, ¿no? Es cuando la misma flor se poliniza a ella misma, deja caer su polen encima de su pistilo. En el caso de los animales, la endogamia ocurre cuando los hermanos tienen descendencia entre sí. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo tengo unos perros, digamos una perrita me produjo hijos, crecieron juntos y tenía un macho y una hembra, y el macho, siendo hermano de la hembra, la fecundó, es decir, quedó embarazada del hermano. En ese caso, entonces se habla de endogamia, en el caso de los animales. ¿Listo? Listo, entonces ya les expliqué esa definición. Por lo tanto, estos individuos solo pueden transmitir esta característica. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa? Voy aquí a tomar, la dejé por acá arriba. Entonces, vamos a tomar este individuo, dos individuos de estos, y los voy a poner acá. Entonces voy a tomar esta planta de arveja que me produce solo semillas amarillas, listo, y la voy a cruzar. ¿Dónde está el por aquí está. Y la voy a cruzar con otra planta que también solo produce semillas amarillas. Listo. Entonces, en este caso, como estoy cruzando un individuo que produce solo semillas amarillas con otro individuo que produce solo semillas amarillas, entonces significa que los dos padres, que estos dos progenitores, por favor, hay un micrófono abierto, gracias. Eso significa que estos dos progenitores, estas dos plantas, solamente pueden transmitir esa característica a la siguiente descendencia. Es decir, esta planta le transmite la característica que solamente puede producir semillas amarillas, y esta otra planta también transmite la característica de que solamente pueda transmitir semillas amarillas. Por lo tanto, toda la descendencia, todas las plantas que se produzcan del cruce de esas dos, solamente van a poder producir semillas de color amarillo. En ese caso, entonces estamos hablando de una línea pura. Y todas estas plantas que son la descendencia, listo, de estas dos, solamente le van a poder transmitir a la siguiente generación, es decir, a su descendencia,
esta misma característica, es decir, que produzcan solamente semillas de color amarillo. Entonces eso es lo que se conoce como una línea pura. ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de este concepto? No, señor. Listo. Ahora sí, vamos entonces con el primer experimento que hizo Mendel. Profe, ¿Sí? una pregunta. ¿A qué hora se acaba esta clase? A las 12:15. ¿Qué horas son? Ah, Las bueno. 11:41, sí. Bueno, profe, gracias. Vale. Entonces vamos con el primer experimento que hizo Mendel. ¿Listo? Mendel, entonces recordemos que fue lo primero que hizo Mendel, sacar líneas puras. ¿Listo? Entonces, como ya conocemos qué significa la palabra línea pura, ya la podemos utilizar dentro de nuestro experimento. Vamos a hacer un experimento mental precisamente a partir de ello. Este fue uno de los primeros experimentos que hizo Mendel. ¿Qué hizo? Tomó una planta de arvejas de línea pura, ya sabemos que es línea pura, por eso necesitaba explicarles ese concepto. ¿Listo? Entonces Mendel tomó una planta de arveja de línea pura para semilla amarilla. Aquí está nuestra semilla, la característica. Lo que significa que esta planta solamente puede transmitir a la siguiente generación la característica de que produzcan semillas amarillas. ¿Listo? Y la cruzó con otra planta también de línea pura, pero en este caso era de línea pura para semilla verde. Es decir, que esta planta a la siguiente generación solamente puede transmitir la característica de que produzca semillas de color verde. ¿Listo? Esos dos son los progenitores. Entonces, esta planta de línea pura para semilla verde es un progenitor y esta planta de línea pura para semilla amarilla es otro progenitor. Ahora, necesito que planteemos una hipótesis. ¿Listo? ¿Qué es una hipótesis? ¿Alguien sabe de pronto o tiene idea o qué comprende por hipótesis? Hipótesis no es como un acercamiento a la realidad o como predecir algo. O una opción, un punto de vista. Bueno, un Hipótesis. punto de vista, Juan. Hipótesis es como... Déjame para unas palabras, profe. Bueno, entonces, Hipótesis es como una posibilidad. exacto, entonces, hipótesis puede ser una predicción, como decía Julián, ¿listo? Hipótesis puede ser una posibilidad, hipótesis puede ser una suposición, ¿listo? Entonces, cuando usted le dicen, bueno, vamos a plantear una hipótesis, significa que es algo que usted supone que va a pasar y no necesariamente tiene que ser así o no. ¿Listo? Es solamente una suposición. ¿Listo? Entonces yo supongo, ¿listo? Tal cosa. O yo creo que lo que va a suceder es tal cosa. ¿Listo? Las hipótesis son muy necesarias en los experimentos. Siempre que se va a hacer un experimento, debe plantearse una hipótesis. Se realiza el experimento y luego se descubre si esa hipótesis era correcta o no. Y por el hecho de ser correcta o no ser correcta no significa que su trabajo está mal o bueno, no. Precisamente para eso son los experimentos, para poder demostrar las hipótesis, si son correctas o son incorrectas. Entonces yo quiero que cada uno de ustedes haga la hipótesis acerca de este experimento. ¿Listo? El experimento es cruzar una planta de línea pura para semilla amarilla con una planta de línea pura para semilla verde. ¿Qué va a producir? ¿Cómo va a ser su descendencia? Entonces yo quiero que ustedes me hagan una hipótesis sobre cómo creen ustedes que van a ser las semillas de estos hijos, de esta descendencia. Ahí la dejo sin relleno porque
precisamente es lo que quiero que ustedes me escriban. ¿Listo? Entonces tienen 5 minuticos para que a través del WhatsApp me escriban su hipótesis acerca de este experimento mental que vamos a realizar. Entonces usted puede decir, no, yo creo que las semillas de los hijos van a ser moradas. ¿Listo? Por tal y tal razón. Cortico, unas 3 líneas, tampoco tiene que ser que pues nos desgastemos tanto planteando la hipótesis. ¿Listo? Por favor, es lo que ustedes creen. Si ustedes se van a buscar una página de qué es lo que pasó con este experimento, no va a tener sentido su hipótesis. ¿Listo? Porque entonces ya se adelantan a lo que sucedió en el experimento. Entonces, 5 minuticos, a las 11:50 espero entonces las hipótesis en el WhatsApp. Profe, ¿será que lo puedo explicar así para no sé cómo escribírselo? Bueno, me disculpa que me fui un momentico a tomar agua y no le escuché la participación. Profe, si me permite explicárselo, para ver no es cómo escribírselo, ¿sí me entiende? Como le salga. No nos pongamos, vamos a escribir, uno siempre escribe lo primero como le salga y después uno ya lee lo que ha escrito y piensa si está bien de acuerdo a mi pensamiento o si no lo empezamos a corregir.
pero lo primero siempre es escribirlo como nos fluya. Bueno, profe. Profe, disculpe, me salió una emergencia. ¿Será que me puedo retirar de la clase? ¿Y cuál es la emergencia? Es que tengo que bajar al pueblo, ¿ok? Ay, venga, quiero que me haya dicho. Bueno, mire, les voy a decir algo. Antes de que se vaya, Le digo que era de emergencia. sí, bueno, puede ser una emergencia, pero les voy a decir algo. Tenemos que hacer de cuenta que cuando estamos en clase es como en el colegio. ¿Listo? Porque es que de pronto sí es una emergencia, pero hay otros que, profe, tengo que dejar la clase porque me voy con mi papá. Profe, tengo que dejar la clase porque yo no sé qué, o sea, cosas que en verdad no son emergencia. ¿Listo? Comprendo que sea una emergencia y espero que sea una emergencia, pero tenemos que hacer de cuenta que estamos en el salón de clase, ¿listo? Y son las mismas condiciones. Entonces, como ustedes ya saben el horario, siempre tenemos que prepararnos para las horas que están ahí. ¿Listo? Entonces, claro, Sergio puede retirarse, no hay ningún inconveniente, pero la recomendación para todos. Bueno, voy a leer algunas de las hipótesis que ya han ido subiendo para ir dándole cierre a la clase. La idea es poder terminar ahorita a las 12 para que se puedan ir a almorzar, ¿vale? Profe, ¿nos volvemos a conectar ahorita otra vez? No, ahorita a las 12 ya terminamos la clase como tal. Ah, listo, profe, muchas gracias. Entonces, miremos esta, dice por acá. Yo creo que las semillas van a salir de un color mezclado entre amarillo y verde, que una parte de color amarillo y otra de color verde. ¿Listo? Voy a ir tratando de representar aquí. Perdón, ahí me equivoqué, era que o un color mezclado entre amarillo y verde o una parte de color amarillo y otra parte de color verde. Listo. Voy a leer otra. Acá dice, mi hipótesis sobre el experimento de Mendel. Pues mi hipótesis es que como en este caso las semillas son diferentes, el resultado va a ser que las semillas salgan tanto verdes como amarillas, o unas más amarillas o unas más verdes porque sus progenitores son diferentes. Listo. Otra compañera dice, la hipótesis que yo planteo es que al unirse estas dos semillas de línea pura, su resultado sería 50-50, es decir, tendría la mitad del uno y la mitad del otro. Pues podemos llevar a cabo este proceso con estas dos semillas y saldría mitad y mitad a sus progenitores al descendiente. Listo. Otro compañero dice, deben de salir idénticos a la que presente una variable más dominante. Listo. Esas no son palabras como tan de ustedes. Lo que va a pasar es que al unirse dos variedades distintas va a salir otra variedad nueva. También puede pasar que alguna de las dos variedades, amarilla o verde, tenga más fuerza genética que la otra, por lo tanto saldrán los hijos según la que tenga más fuerza genética. Bien. La hipótesis sería que al unirse estas dos semillas diferentes saldrían 50 y 50% de cada semilla y la nueva planta tendría unos genes diferentes a la de sus progenitores. Es como matizado. Mi abuela cuando siembra una planta de un color como con una planta de otro color, las flores salen como matizadas. Esto quiere decir que se unen los colores de las dos plantas. Muy bien. Y Julián nos dice, tendría guisantes de color verde tanto como amarilla porque tendría una descendencia entre las dos plantas. Listo. Esas son sus hipótesis, las cuales algunas ya las he representado ahí en el PowerPoint.
Listo, ahí ya les estoy compartiendo de nuevo. Entonces, algunos tienen las siguientes hipótesis. Unos dicen que de pronto saldría una combinación de los dos colores, entonces por eso puse como este verde como más pálido, como si fuera la mezcla del verde y el amarillo. Otros dicen que podría ser que las semillas salgan tanto verde como amarilla, o sea, una parte verde, una parte amarilla. Listo. Otros dicen que puede que la mitad de las semillas, o sea, el 50% salgan verdes y el 50%, la otra mitad, salgan amarillas, mitad y mitad. ¿Listo? Entonces, en general tenemos estas tres hipótesis. ¿Listo? Otro hubiera dicho, por ejemplo, que hubieran salido semillas verdes como chispeadas de amarilla o semillas amarillas chispeadas de verde, como moteadas. ¿Listo? También hubiera podido ser posible. Bueno, estas son nuestras hipótesis. ¿Listo? Ahora vamos a mirar, yo aquí en la siguiente diapositiva ya tengo lo que en verdad pasó. ¿Listo? Porque este experimento ya se hizo, lo hizo precisamente Mendel y ya tenemos un resultado, el cual lo vamos a contrastar con la hipótesis que cada uno de ustedes planteó. Y esto fue lo que pasó realmente. ¿Listo? Cuando Mendel cruzó una planta de línea pura para semilla amarilla con una planta de línea pura para semilla verde, todas las plantas que nacieron, es decir, toda la descendencia de esas dos, dieron solamente semillas amarillas. Toda la descendencia produjo solo semillas amarillas. Eso fue lo que pasó en realidad. Entonces, se preguntarán ustedes, ¿qué pasó con el color verde? ¿Qué habrá pasado con el color verde? ¿Qué ocurrió? ¿Qué se hizo? ¿Desapareció? ¿Se escondió? ¿Qué habrá pasado con este color de semillas verdes? ¿Cómo lo podrían explicar ustedes? ¿Qué habrá pasado? O sea, las hipótesis que plantearon, ninguna fue acertada, ¿cierto? Ninguna. Es decir, de estas tres posibles hipótesis, de lo que de pronto hubiera podido suceder, no pasó con ninguna, porque todas las semillas de la siguiente generación fueron amarillas. Lo primero que les puedo decir es que de estas dos líneas puras, la descendencia ya no es pura, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se mezcló esta característica con esta característica. Entonces, en ese caso, en genética, ya hablamos de un individuo híbrido. ¿Listo? Entonces, los individuos híbridos resultan del cruce de las líneas puras, un concepto nuevo que debemos tener en cuenta. ¿Listo? Todos los individuos ya son híbridos. Y todos esos híbridos que surgieron de este cruce produjeron semillas amarillas. Ahora sí, ¿qué pasó? De pronto su parte genética era más fuerte. Bueno, ahí había precisamente una idea de Daniel Rojas de la fuerza genética. La verdad no había escuchado ese concepto de la fuerza genética, pero me parece bastante adecuado en este caso para explicar lo que hizo. Profe, esa fue mía. ¿No fue de Daniel Rojas Arevalo? Creo que también fue eso. Profe, pues digamos de que la amarilla con la verde, esto puede dar que todas las semillas sean amarillas, pero la genética, digamos, salen diferentes. Digamos, si el fruto que da es diferente que al de la... Vale. Entonces, todas las semillas salieron amarillas, todas. Entonces, ¿cómo podemos explicar eso? Precisamente... Lo mejor, profe, tuvo un mayor impacto la genética de las semillas amarillas que de las verdes. Listo, se puede decir que tuvo mayor impacto,
que tuvo mayor fuerza genética. ¿Listo? Entonces, Mendel, ¿cómo lo explicó? Mendel dijo que a partir que habían ciertas características, ¿cierto?, que podían enmascarar a otras. La palabra que utilizó fue precisamente esa, la voy a poner acá. Enmascarar. Y enmascarar entonces parece que la característica amarilla hubiera enmascarado es decir, ocultado, ponerse adelante de, ¿listo?, tener más fuerza, ser más dominante que la línea pura de la semilla verde. ¿Listo? Entonces, por eso pareciera que el color verde hubiera desaparecido, pero la verdad es que no desapareció. Él estaba ahí sin hacer presencia, sin hacer ruido, estaba escondidito. ¿Listo? Entonces, Mendel decía que había características que son más dominantes que otras y características que son más recesivas que otras. Entonces, en este caso, podemos decir que la característica amarilla, ¿listo?, es más dominante que la característica verde. Por lo tanto, en este experimento diríamos que las semillas, la característica semilla amarilla es dominante sobre la característica de semilla verde. Por lo tanto, diríamos que una es dominante y la otra debe ser recesiva. Entonces la voy a colocar aquí encimita. Esta característica amarilla es dominante y esta característica verde entonces va a ser recesiva. Entonces lo voy a definir así, miren. O sea, la característica verde no desapareció. La característica verde está ahí, pero entonces está oculta. Mira, aquí lo estoy haciendo. La que se ve es la amarilla, es decir, porque es dominante, porque se expresa más. Está escondida, mire, si muevo el círculo, ahí atrás está la verde, pero no se ve, porque es recesiva. ¿Listo? Entonces, con eso terminamos. No quiero pasar más el día de hoy porque sé que ya están cansados y tienen hambre. La próxima clase vamos a explicar el resto. Pero ya con esto que hicimos, ¿listo?, con lo que explicamos hasta ahí, ustedes por favor van a realizar la actividad número 2 de la guía. Con eso que trabajamos hoy ya pueden contestarla. ¿Listo? Entonces, en la actividad número 2 de la guía hay dos puntos, el punto A y el punto B. En el punto A hay 3 ideas y una de esas ideas no es correcta, es falsa, es incorrecta. ¿Listo? Usted debe encontrar cuál de esas 3 es la incorrecta y debe escribir por qué para usted esa es la incorrecta. Ojo, no es solo marcarla, es explicar por qué es la incorrecta. ¿Listo? Esa es la primera partecita. Y la segunda, usted va a tener que plantear una hipótesis. ¿Listo? Pero con el experimento que le plantean ahí. En el ejemplo de la clase utilicé las semillas y el color amarillo y el color verde. Pero en la guía el experimento es de plantas altas y plantas bajas. Pero se aplican exactamente los mismos conceptos. Entonces, el segundo punto de esa actividad es que ustedes planteen una hipótesis. ¿Listo? Nosotros, ¿cuándo volvemos a tener clase? Perdón, yo miro por aquí. Profe, ¿Sí? una pregunta. ¿Los que participan en la clase tienen que hacer la guía o no? No, porque si la van desarrollando por puntos, pues yo voy calificando punto por punto. Por ejemplo, lo que ustedes me mandaron el lunes ya lo califiqué y ya tienen esa nota. Lo que hagan ahorita yo lo califico y ya tienen la nota. ¿Listo? Entonces la vamos desarrollando es punto, cosa que al final ustedes ya no tienen que enviar todo porque ya la hicieron. ¿Listo?
Profe, o sea, nosotros ya desarrollamos los puntos de esta clase, ya no tenemos que hacer más, tenemos que desarrollar otra cosa. Solamente el punto, la actividad 2 de la guía es lo que tienen que desarrollar. Solo Ah, el bueno. punto 2, ¿listo? Aquí dice que nosotros volvemos a tener clases hasta el próximo lunes. ¿Listo? Entonces, por favor, ustedes van a tener hasta el día viernes a las 6 de la tarde, viernes 6 de la tarde, para que me envíen a través del WhatsApp, ¿listo? Pueden resolverlo en una hoja de papel, pueden resolverlo en un documento de Word y pasarlo a PDF como quieran, ¿listo? La actividad 2 de la guía. Y tienen hasta el viernes a las 6 de la tarde para hacérmela llegar. ¿Listo? Ahí les estoy escribiendo en el chat cuál es la actividad y la hora. ¿Vale? Eso es lo único que tienen que hacer. Ya con yo sé que con la información que es de hoy, con la explicación de hoy, les va a quedar supremamente sencilla resolver la actividad 2, ¿vale? Sí, señor. Listo, entonces muchachos, les agradezco a todos que hayan participado de la clase. Listo, por haber sacrificado el tiempo, y nos volvemos a ver entonces hasta el día lunes. No se les olvide que la actividad sí la deben entregar hasta el viernes a las 6 de la tarde. Feliz día para todos. Vale, Bueno, profe, pues, gracias. gracias.